Así es, se trata de Henry Torres, subdirector de la ONG Acción contra el Hambre, a propósito del Día de la Asistencia Humanitaria. Queremos conocer cuáles son los esfuerzos que se realizan en este aspecto, el aspecto alimentario en nuestro país. Bienvenido, señor Torres. Muy buenos días, Mávila, muy buenos días, Fernando, aquí a ustedes y a su audiencia. Bueno, el Día de la Asistencia Humanitaria se celebra cada 19 de agosto para principalmente honrar a trabajadores humanitarios a nivel mundial que han arriesgado sus vidas, ¿no?, para ayudar en situaciones de crisis. Esto fue establecido ya desde el 2008 por la Asamblea General de Naciones Unidas, justamente en memoria de un atentado en el 2013 en Bagdad, donde murieron, en Bagdad, donde murieron 22 trabajadores humanitarios. El último informe de Naciones Unidas sobre la alimentación en el mundo sugiere que más de 16 millones de peruanos están viviendo en situación de inseguridad alimentaria. ¿Cuáles son las causas de esta inseguridad? Y finalmente, ¿cómo deberíamos enrumbar los esfuerzos para enfrentarla? Sí, bueno, una de las múltiples manifestaciones que tiene en las crisis humanitarias también está muy atribuido al tema hambre. Y en el caso del Perú, muy bien lo mencionas, 16 millones de personas peruanas sufren este mal. Bueno, estos son unos impactos un poco que tiene que ver con varios elementos, ¿no? Uno, lo que es la pandemia, la cual también tuvo a su vez otro impacto, como es la reducción de los medios de vida de muchas de las poblaciones. Adicionalmente a eso, la inflación que hizo incrementar los precios de los alimentos y bueno, también múltiples crisis humanitarias, digamos, en pequeños puntos como en la zona de Amazonía, que llevan a inundaciones, a pérdidas de cultivo, fenómenos como friajes o bajas temperaturas por mayor de los tiempos. También tienen un impacto en la productividad y por ende también en la comercialización de estos productos para llegar a una alimentación balanceada. Entonces, una deficiencia que tiene parte de estos 16 millones de peruanos es el tema de poder adquirir alimentos nutritivos, ¿no? Otra parte también se debe a la falta de información sobre cuáles son los alimentos más nutritivos, cuáles son los alimentos que tienen mayor contenido para prevenir enfermedades como la anemia o como la desnutrición crónica infantil, ¿no? Entonces también vemos indicadores que se elevan ante estas situaciones, ¿no?, de crisis a nivel nacional. Sí, ustedes tienen una larga experiencia como ONG comprometida con este tema social que es tan importante, y la ventaja naturalmente es que no tienen mandatos que se van cortando, sino que hay una continuidad. Algunos funcionarios de ustedes tienen muchos años. ¿Cuál es la consecuencia que tenemos respecto de la anemia, por ejemplo, de la caída del nivel de seguridad alimentaria en el Perú? Porque sabíamos que lo de la anemia es sumamente grave, pero estamos ante el riesgo de que hayan dificultades mayores aún para combatirla. Sí, en múltiples entrevistas, en múltiples diagnósticos que se hacen, se manifiestan las consecuencias de la anemia, ¿no? Un tema relacionado al déficit que puede tener la población infantil en su etapa escolar para poder adquirir todos los conocimientos que brinda la educación. Esta población también, cuando empieza a crecer también ante este déficit, obviamente no tiene una mejor profesionalidad, no van llegando, digamos, a tener una mayor productividad y por ende también se manifiesta en los ingresos económicos, y eso se convierte muchas veces en una rueda, ¿no? ¿Cómo rompemos un círculo, perdón? ¿Cómo rompemos ese círculo o ese ciclo? Bueno, nosotros como Acción contra el Hambre ya venimos desarrollando desde el 2012 varias experiencias relacionadas a la lucha contra la anemia principalmente. Hemos recurrido a promover las estrategias de multimicronutrientes, en donde es muy importante los multimicronutrientes que ofrece el Estado, pero sin embargo la falta de comunicación e información entre la persona que entrega y la persona que recibe para luego atender al niño, que principalmente es la madre o también puede ser el padre, también sufre, digamos, una distorsión de estos mensajes y por ende no se usan bien. Por ejemplo...
Por ejemplo, cuando lo que son las dosis, lo que son los contenidos, a veces no se explica bien que un contenido alto de hierro puede llevar a un estreñimiento de los niños. Entonces eso también, al no tener toda la información, se puede creer que ese nutriente o ese micronutriente puede caer mal a la persona o al Claro, niño. por eso es que ustedes destacan la educación. Destacamos mucho la educación basada obviamente también en conocimientos ancestrales de la población, porque si bien es cierto, una parte viene de lo que es las políticas del Estado que promueven los programas de multimicronutrientes, hay una parte muy importante en cómo han transitado antiguas poblaciones y han enfrentado la anemia. Y uno de lo que es el consumo de alimentos y vísceras, que muchos de ellos han sido secados al calor, secados al frío también, como es los charquis. Entonces tienes un alimento altamente nutritivo en su contenido de hierro y en forma permanente a lo largo de toda la etapa, digamos, de 3, 4 meses y así cuando van beneficiando a sus propios animales. Entonces eso tiene que ver mucho con la interculturalidad. Y un tercer elemento son las mesas de trabajo, en donde ya no solamente transitas entre el establecimiento de salud y la familia, sino también en la instancia, en la gobernanza, cómo son los gobiernos locales, cómo son los agentes comunitarios de salud, cómo son los programas del Estado, que entre todos desarrollan una planificación. Acción contra el hambre en las zonas de Ayacucho y Puno principalmente ha empujado justamente a esa planificación ordenada, planificación consciente, pero sobre todo con ejecución de actividades como ferias, como principalmente ferias, principalmente también crianza de animales menores que pueden favorecer este consumo de alimentos ricos en hierro. Sí, aunque lo central en la ONG de la cual usted es subdirector es la lucha contra el hambre, esto requiere acceso al agua potable. No solamente es higiene y consumo directo, sino además permite cocinar en mucho mejores condiciones. Díganos, por favor, ¿cuál es el impacto de la grave brecha de acceso al agua potable que hay en el Perú sobre la complejización de la lucha contra el hambre? Sí, bien, el tema agua es un tema que a veces no lo asociamos mucho a los temas nutricionales y por ende no destaca un protagonismo, ¿no? Sin embargo, es importante, no solamente por lo que es la manipulación de alimentos, sino la higiene corporal e inclusive al tema agua viene acompañado el tema de desagüe, agua y saneamiento. Eso es lo importante, porque también los restos, ¿no?, de las personas tienen un impacto pueden generar algún foco infeccioso y con ende recurrir a diarreas permanentes en los niños. Entonces, el impacto que tiene el agua es básicamente por la higiene, por la manipulación de agua y la higiene corporal de las familias. Esto, más allá de tener un caño que puedas abrir y tener ahí el consumo de agua, lo importante es que esa agua sea potable, esa agua sea de calidad y esa agua sea apta para el consumo o hervido también de las personas, ¿no? Entonces muchas veces nos podemos sorprender que no tenemos que ir a zonas muy rurales o muy alejadas para ver esta escasez de agua y esta calidad de agua, ¿no? También tenemos en las zonas periurbanas de Lima metropolitana, o de repente hasta en nuestras mismas casas no tenemos la misma información sobre si esta agua, cuál es el grado de cloración que debe tener y que tiene el agua actualmente en nuestro servicio. Entonces son temas importantes, son temas, y el peso es, como lo decías, Fernando, sumamente alto, porque si bien es cierto, el Perú ha avanzado mucho en lo que es la información, ha avanzado mucho en lo que es el consumo de alimentos también. En algún momento se dio un incremento, ¿no? En los años pasados, antes de la pandemia, se dio un incremento importante de la economía de las familias. Siempre había una brecha, había algo que te frenaba el avance de la lucha contra el hambre, contra la lucha contra la desnutrición y contra la anemia. Ahí está el peso específico justamente del tema agua. Pues muy bien, muchísimas gracias, señor subdirector de la ONG Acción contra el Hambre. Gracias por los datos que nos da y por la conciencia que usted promueve en un día como hoy, que hay que naturalmente destacar
el tema de la asistencia humanitaria que hay en nuestro país, pero en todos los países del mundo, en gran parte gracias a la ONG como la que usted dirige. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Usted y para sus colegas de Acción contra el Hambre. Muchas gracias. 9:32, vamos a los titulares de la media hora en la radio, pausa en la televisión y regresamos.